Mi nombre es Cristian de la Fe, soy profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, director técnico de la revista Ruminews. Y bueno, con este podcast que titulamos Ruminews Experts, nuestra idea es conversar con diferentes especialistas del sector de los rumiantes, bovino, ovino, caprino, lácteo, cárnico, en temas referentes, temas de actualidad, temas que nos interesan a todos los que trabajamos en el sector para conocer su opinión y ver un poquito pues, qué ideas vamos sacando al respecto, ¿no? Y en este sentido, pues me hace mucha ilusión que una de las primeras personas que invitamos sea a José María González Sainz, una persona que no necesita presentación. Chema, como ya nos conocemos los amigos, Chema González, que es un veterinario pues, con una gran, amplia trayectoria en el sector de los pequeños rumiantes, dedicado al ejercicio libre de la profesión en el ámbito de la sanidad y de la producción. Profesor asociado también de la Universidad de Zaragoza, doctor en veterinaria y diplomado europeo del Colegio de Pequeños Rumiantes, además de asesor bueno, pues de la Agencia del Medicamento, de la EMA y evidentemente, bueno, pues en su trabajo diario, gran conocedor de la situación del sector de los pequeños rumiantes, ¿no? Es decir, una voz autorizada para hablar de algunos de los temas que pretendemos abordar en el día de hoy, ¿no? Yo, sin más, darte la bienvenida, Chema. Buenos días, bienvenido a Ruminews. Muy buenos días, Cristian. Un placer. Abrumado por tanto presentación y bueno, con ganas de intentar expresar mi opinión. Todo lo que voy a verter aquí son opiniones, por supuesto, acerca de las preguntas que me realices. Eso es lo que pretendemos, Chema, que nos des tu opinión de temas, bueno, pues, que nos afectan a todos los que trabajamos en los pequeños rumiantes y lo que pretendemos es eso, ¿no? Conocer vuestra opinión como especialistas y, bueno, pues tratar de sacar aspectos en claro en relación a algunas de estas cosas, ¿no? Y a mí, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, para darte un poco también pie a introducir diferentes aspectos, es ¿qué opinas de la situación actual del sector de los pequeños rumiantes y específicamente, posiblemente donde tú estés más especializado, que es el tema del ovino de carne, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del sector? Bueno, yo creo que la situación actual es una situación que se desencadenó hace ya muchos años. Es decir, no es una situación nueva, es una situación que la empezamos a vivir a finales de la década de los 2000, ¿vale? En la que hay un cambio radical en la situación. Hay que entender un poco la historia. El sector ovino español, antes de la entrada en la Unión Europea, tenía unos 14 millones de ovejas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. A partir de la entrada en la Unión Europea nos fuimos hasta 24 millones de cabezas. Claro, el cambio es radical. Los censos cambian de manera radical asociado a una serie de cuestiones, generalmente económicas, por las ayudas existentes en la Unión Europea. Y ante la retirada de esas ayudas o la retirada parcial de esas ayudas, pues se está produciendo una corrección en los censos. Los censos se están volviendo, digamos, hasta valores más propios de lo que había antes de esta situación y nos encontramos que estamos bajando y en estos momentos tenemos unos 13 millones de cabezas, más o menos, un poquito más, en los últimos censos y más o menos ya estabilizándose, es decir, estamos volviendo a la situación inicial. Eso también es importante entender que ha habido un cambio radical. Es decir, desde los finales de los 80 hasta la actualidad, lo que ha ocurrido es que el tamaño de los rebaños ha aumentado de manera muy importante, ¿vale? Y la productividad de esos rebaños se ha incrementado, lógicamente, pero también se mantiene un número enorme de explotaciones que son, llamémosle así, no comerciales, por decirlo de alguna manera, explotaciones por debajo de 50 animales que las consideraríamos no comerciales. Más de la mitad de las explotaciones en estos momentos de nuestro sector están en ese ámbito, en el ámbito de no comerciales. Entonces nos encontramos en una situación de reestructuración. El pico lo alcanzamos en 2004 con 24 millones de cabezas. Estamos actualmente en unos 10, 12 millones, o sea, en unos 13 millones de censo, unos 14 millones de censo con unos 10 millones de madres, que es lo que al final es más interesante de conocer, ¿vale? Y sí que es cierto que la bajada que se está produciendo en los últimos años ya es mucho más grave. Y este año, 2024, debido a
lengua azul y a otra serie de factores, la caída se va a mantener o incluso incrementar. Por lo tanto, nos encontramos en una situación un poco compleja de que estamos perdiendo números de efectivos que nos pueden complicar un poco el futuro. Entonces, porque en el momento en el que se produce un descenso muy grande de efectivos, también van desapareciendo los mataderos que se dedican a la venta o al sacrificio de los pequeños rumiantes, y eso provoca que tengamos que desplazar más kilómetros a los animales hasta que alcancen los cebaderos, ¿no? Entonces, la rentabilidad puede verse controlada. Entonces, ¿no? un poco una situación compleja, pero esperable, por yo, más o menos. Escuchando tus palabras parece que no son perspectivas demasiado halagüeñas, ¿no? Es decir, un poquito así a medio corto plazo, es decir, hablas de estabilización del censo, o al menos una frenada un poquito en lo que es la caída. Posiblemente Sí, esas explotaciones que tal vez no son comerciales, pues tienden evidentemente, no sé, a desaparecer, es posible, es decir, eh, ¿cuáles son las perspectivas a medio corto plazo, Chema? Y una cosa que me viene a la cabeza un poco al hilo de lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, ¿puede tener algún efecto el acuerdo este que ha firmado ahora la Unión Europea con Mercosur para el tema del Tratado de Libre Comercio? Y, no sé, ¿nos puede afectar a algo en el sector del ovino? Jugando un poco eh, así a pitonisos, ¿no? De bien. la situación. Realmente aquí ya no es ni opinión, esto ya es elucubración, ¿no? Esto ya cercano a ser un mago y inventar. Bueno, yo, en mi opinión, lo que no sabemos muy bien las tendencias. Las tendencias seguramente sean la reducción. Esperemos que ya de una manera mucho menor. Es cierto que hay que desaparecer muchísimas explotaciones y que con ellas se van una pequeña parte del censo, porque es verdad que ocupan un número grande de explotaciones, pero el censo es reducido. ¿Vale? Pero se seguirá produciendo una pérdida de censo, ¿vale? Y que luego todas las cargas burocráticas que están entrando está provocando que mucha gente que se encuentra cercano a la jubilación o con circunstancias en las que no tiene claro su futuro, pues esté abandonando el sector, ¿no? Entonces, eso en el fondo es una parte, digamos, negativa. Y que hablemos de una parte negativa con un sector que se encuentra en unos momentos en los que la venta de sus productos están siendo a unos precios que no conocía desde hace muchísimo tiempo. Si lo analizamos en valores constantes, sí que es cierto que no estamos en unos precios especialmente altos, pero en valores corrientes tenemos unos valores que no hemos visto en los últimos años. Pues que estemos hablando de una posición negativa para el sector cuando estamos en esa situación es complicado. Y en cuanto a lo referente a Mercosur, pues es que el problema de todo esto es que actualmente ya no podemos hacer una predicción. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con Mercosur? Bueno, pues con Mercosur realmente hay que tener en cuenta que España es un país exportador de carne de ovino, no importador, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, nosotros, para que os hagáis idea, estamos importando una séptima parte de lo que exportamos, más o menos, ¿vale? Es decir, nosotros compramos a Nueva Zelanda, compramos a Argentina, compramos a diferentes países, pero unas pequeñas proporciones, una cantidad muy pequeña. El hecho de que ahora cambie la situación y Mercosur no tenga aranceles, no creo que altere en exceso la situación. No altere en exceso la situación para el mercado nacional. Pero cuidado, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que alguien se dedique a la importación de carne procedente del Mercosur para posteriormente realizar una venta a países terceros. Eso es una situación que es difícil de evaluar y que es difícil de conocer, pero sí que podría suponer una amenaza. Nunca va a ser una cosa positiva, es decir, Mercosur no va a ser un comprador de carne española, pero por lo tanto la puerta que se ha abierto es una puerta que se desconoce el destino, ¿vale? Es decir, cuando tú puedes importar carne a unos precios un poquito mejores que lo que se está haciendo en la actualidad, porque hay que tener en cuenta que hay contingentes de importación de carne que ya no contaban con aranceles y que por lo tanto ya no eran penalizados y que eran prácticamente no los llegábamos a cubrir en muchas de las ocasiones. Quiero decir esto que no, desde un punto de vista para el mercado nacional no se va a necesitar. Este mercado, este acuerdo con Mercosur no afectaría. Pero que ocurra una situación en la que se importe más cantidad de carne, se venda a países terceros y eso penalice a nuestra exportación y por lo tanto a nuestro precio, total.
porque hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Ha habido un cambio radical en cuanto a la estructura de los precios. El sector ha cambiado por completo. La estructura de precios ahora ya está marcada mucho más por el valor de los animales de exportación que por el valor del mercado nacional, ¿vale? O sea, antiguamente el mercado de exportación era el mercado que quedaba una vez que se habían cubierto las necesidades nacionales, porque el precio de los nacionales, digamos, era el que marcaba la pauta. Eso ha cambiado, Actualmente, totalmente, la exportación es la que marca la línea del precio. Es decir, si yo estoy obteniendo unos precios muy altos fuera, el mercado nacional, aunque consuma y consume cada vez menos, tendrá que adaptarse a esos precios que yo puedo obtener por mis animales. En está claro. cambio, antes era, yo tengo unos precios, en el momento en el que esos precios son bajos, igual puedo salir al exterior. Ahora no, ahora es al revés. Entonces esto es un cambio radical y eso se ha producido en los 3, 4 últimos años, o principalmente en los 2 últimos años. Chema, y en todo este contexto, en esta situación y entrando en temas que a ti y a mí nos gustan mucho, ¿cómo ves la situación sanitaria de nuestros rebaños ahora mismo? Es La decir, situación sanitaria. de un modo muy breve, porque de esto podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? eh, ¿Cómo crees que estamos? ¿Cuáles son los principales problemas? Y una pregunta un poco maliciosa, ¿no? Llevándomela a mi terreno, es decir, ¿le tienes miedo a alguna de estas enfermedades emergentes que, bueno, ya sabemos lo que pasó hace un par de años que nos visitó la viruela? Vemos la situación que hay en países como Grecia, Rumanía, con agentes que hasta hace poco pues prácticamente no nos habían visitado, salvo esporádicamente. Es decir, especialmente le tienes miedo a alguna de estas enfermedades emergentes. Sí, hombre, yo creo que hay una que tenemos miedo todos los que conocemos un poco, y es la fiebre aftosa, ¿vale? O sea, la fiebre aftosa es una situación diferente. O sea, es un cambio de nivel, y más en un país como el nuestro. Nosotros somos un país productor de porcino, y eso hay que tenerlo en cuenta. El porcino es el mayor productor, el que mayor cantidad de virus va a eliminar al medio, ¿vale? Y por lo tanto, el que más va a contribuir a la distribución de la enfermedad. Y como nosotros tenemos muchísimo, pues tenemos asegurada una distribución muy grande, muy rápida y para todo, prácticamente en toda España. Entonces, los rumiantes tenemos que tener en cuenta que somos casi sufridores del efecto porcino en este sentido, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que porcino en España exporta prácticamente la mitad de su producción. ¿Qué significa esto? Que si le entra lactosa, le van a evitar, o sea, le van a cerrar las fronteras, ¿vale? Si entra lactosa, significa un cierre de fronteras. ¿Qué va a querer hacer porcino? Sacrificio. ¿Por qué? Porque ponerse a vacunar y plantear un plan de vacunación significa el cierre de las fronteras por un plazo mucho mayor. Entonces, como lo que va a provocar es el sacrificio de los animales, tenemos que tener en cuenta que se sacrifican todas las especies sensibles, no solamente porcino, se sacrificarán todos los ungulados. Con lo cual, sacrificaremos también a los animales rumiantes, caprino, porcino, o sea, bovino o ovino. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del ovino, la fiebre aftosa sería una enfermedad menor, por llamarlo de alguna manera, desde un punto de vista de ellos mismos, quiero Sí, decir. No morirían como consecuencia de una fiebre aftosa, ¿vale? Sería correcto. poco más que un estima, pero la realidad es que nos sacrificarían a un número de animales muy grande. Hemos vivido esta situación en Inglaterra, o sea, con los sacrificios de más de 3 millones de cabezas de ovino y con muchísimos problemas psicológicos para los granjeros, para veterinarios, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y para mí la fiebre aftosa marca otro nivel. Pero independientemente de ese, y aun con la amenaza que tenemos de Alemania, los sustos que nos llevamos cada día, etcétera, y no solo Alemania, es que la última semana han declarado Alemania, Israel y Libia focos de fiebre aftosa que nunca había pasado en un periodo tan corto de tiempo tanta gente declarando a la vez en puntos tan distintos, ¿vale? Y además todo es serotipo O, que posiblemente procede de Turquía, por lo que dicen los análisis filogenéticos, ¿vale? Pero bueno, es extraño que se han coincidido todos en el tiempo. Pero independientemente de eso, y sabiendo que en el norte de África tenemos el problema de la fiebre aftosa, sabiendo que en Turquía tienen fiebre aftosa, etcétera, y todas las cuestiones relacionadas con este tema, pues hay muchas otras enfermedades que me generan muchas dudas.
O sea, nuestra cabaña está enfrentándose al problema de la lengua azul. Se ha cambiado el futuro del abordaje de la lengua azul, pasándolo a una cuestión Voluntario. vacunación voluntaria, aunque es cierto que hay comunidades autónomas que han cambiado de opinión y que están planteando la vacunación obligatoria, ¿vale? Ujú. Y entonces veremos un poco cómo acaba siendo toda la situación. Pero la realidad es que tenemos 4 serotipos de lengua azul. Uno de ellos está provocando especialmente graves problemas, como es el serotipo 3, ¿vale? Está provocando un aumento de mortalidad. Aquí la mortalidad nos afecta principalmente a ovino, en mucha menor medida a caprino, que prácticamente no nos afecta, o a bovino, que es intermedio. Y en este sentido, si se convierte en voluntaria y no vacunamos más que en ovino, serviría de poco, porque la enfermedad es transmitida por vectores, los otros especies servirían de reservorio Los y vectores tendríamos, no van eligiendo a quién lo van claro, eligiendo. y tendríamos asegurada la capacidad y algo mucho más grave, que yo creo que en esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Este virus es un virus ARN que se equivoca muchas veces a la hora de multiplicarse y por lo tanto Vaya. comete muchos fallos en las mutaciones. Algunas de estas mutaciones son peligrosas, otras no, ¿vale? Cuando hay una peligrosa, se convierte en más patógeno y entonces se nos convierte en un problema. Pero es que además de eso, es un virus que tiene la capacidad de recombinarse y la capacidad de recombinarse con otros serotipos. Es decir, antes esto era poco problemático, porque desde el año 2010 hasta el año 2023 en España, con veintitantos mil focos declarados, solamente hubo 3 en los que hubo 2 serotipos a la vez. ¿Vale? Entonces no es importante. Este año, con menos de 2.500 serotipos, o sea, menos de 2.500 focos, hemos tenido más de 400 focos con más de 2 serotipos o más. Entonces, estamos asegurando la posibilidad de creación de un nuevo serotipo. No sé Está cuál, claro. ¿eh? El número 28 o algo así por el Bueno, estilo. eso ya Y tendría menos problema ponerle un sí, número, pero sí, bueno. será el número. El 27 lo crearon, se creó en Córcega, pues el 28 nos tocará a nosotros, ¿vale? Y el problema es si ese es peligroso, ¿vale? Si ese es un serotipo que es agresivo con los animales. Si lo es, tenemos el cierre de fronteras por parte del resto de países, porque seremos el único que tenemos ese serotipo, ¿vale? Con Esperemos lo que cual, no. eso es un Chema, problema. deduzco por tus palabras que evidentemente sanitariamente, lo que te decía, ¿no? Que el principal problema, o uno de los principales que asocias tú a toda la producción es ahora mismo la lengua azul, ¿no? La situación de la lengua azul, ¿no? Pero y en el Eso es día lo a que pasa. día de los cebaderos, entiendo, por ejemplo, temas de neumonía, en fin, entiendo que es un poco el día Bueno, a hay día, que, ¿no? Hay que distinguir entre 2 tipos de enfermedades, las que ponen en riesgo la viabilidad del sector, que Correcto, sería un poco lengua correcto. azul u otras, ¿vale? Las que ponen en riesgo la viabilidad de una explotación. Y en esas sí que tenemos claramente en el caso de lo que es ovino de carne, la principal causa de muerte, la principal causa de muerte en todos los sistemas, en todas las edades, en todo tal, es los problemas respiratorios, ¿vale? O sea, esa es con mucho la principal causa de muerte. Eh, si tenemos en cuenta eso, pues trabajar en complejos respiratorios es algo bueno, que llevo desde el año 98, así que llevo unos cuantos años. Y el complejo respiratorio no se elimina, el complejo respiratorio se mitiga, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y las medidas que se han tomado actualmente o recientemente con la retirada de la posibilidad del uso de los tratamientos metafilácticos en pienso para reducir un poco la incidencia a la entrada en los cebaderos, pues ha provocado lo que ha provocado. O sea, la mortalidad en los cebaderos ha pasado de estar controlada a duplicarse y en algunos casos incluso por más de 2 veces el número de mortalidad. Con todo, seguimos siendo una especie que la mortalidad está bastante controlada. Quiero decir, cuando nosotros hablamos de mortalidades en cebadero, hablamos siempre por debajo del 3%. En la actualidad se acerca más a ese 3% que nunca, ¿vale? Pero es que estábamos trabajando con valores del 1,5%, incluso menos. En otras especies se hablan siempre de mortalidades superiores. Es verdad que puntualmente en verano algunos cebaderos están teniendo gravísimos problemas, sobre todo ahora, porque no pueden controlar las enfermedades y se están yendo a mortalidades por encima del 7%. Y Uf, eso es brutal. eso es muy alto, sí. Eso económicamente pone en riesgo la viabilidad de esa explotación.
¿vale? Y eso es muy importante y hay que controlarlo. Somos un poco pitonisos, ¿eh? Ya te digo, porque la siguiente, o una de las preguntas que tenía preparadas, la verdad, era un poco en referencia a un tema que acabas de mencionar tú, ¿no? Que es la gestión de todo lo que es la reducción del uso de antimicrobianos, ¿no? De todo lo que está asociado al PRAN en las diferentes especies. Y la pregunta iba un poco relacionada por ahí, ¿no? Aunque ya la has contestado parcialmente, ¿no? Que es decir, ¿cómo se está llevando toda esa gestión en los cebaderos principalmente, donde, bueno, pues ya lo sabemos, animales de diferentes orígenes, con cada uno de su padre y de su madre un poquito, y donde ahí evidentemente la labor de los antimicrobianos pues también es importante, ¿no? ¿Cómo se está gestionando eso en los cebaderos, Chema? Realmente la situación en los cebaderos es, bueno, es diferente en cada cebadero. Lo primero, y hay que tenerlo en cuenta, no es una situación similar para todos, pero el mayor problema lo están teniendo aquellos cebaderos que compran animales de mayor tamaño. Quiero decir, la dificultad de gestión de los tratamientos en los cebaderos van a depender del tamaño de compra de esos animales. Cuando nosotros compramos animales, llamémosle así, de 16 a, bueno, de 14 a 18, son animales en los que podemos implantar programas sanitarios completos, con prevención, etcétera, etcétera, porque van a permanecer en nuestra explotación bastante tiempo. En cambio, cuando nosotros estamos comprando animales de 20 y tantos kilos, existe una dificultad, porque esos animales van a pasar menos tiempo en nuestra granja hasta que alcanzan el peso adecuado para el sacrificio. ¿Qué va a pasar? Que en estos implantar programas sanitarios de prevención es muy complejo, ¿vale? Y en estos está notándose muchísimo más los problemas. ¿Por qué? Porque las granjas de origen también han reducido muchísimo el consumo de antibióticos y los antibióticos no empleados de manera correcta lo que provocan es una menor calidad sanitaria de los animales. O sea, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta que siendo el sector que menos consumo tiene de toda España, quiero decir, estamos en valores más bajos que el resto de sectores, se nos está exigiendo un esfuerzo todavía mayor que al resto de sectores. Cuando se fijan los máximos por parte del ministerio, que cada 2 años o cada año se fijan unos máximos de consumo, se ha producido una situación este año que ha sido verdaderamente llamativa, quiero decir. Somos el sector con menor consumo y con los niveles de máximos más bajos, ¿vale? Y este año a todos los sectores se les ha respetado los valores de referencia máximos, pero al ovino se le ha reducido un 20%. Y un 20% de reducción cuando tú tienes un consumo de 150 miligramos, como puede tener porcino, pues bueno, es una reducción importante. Son 30 miligramos, ¿vale? Pero un 20% cuando tú tienes un máximo de 15, es que es 3 miligramos. Y 3 miligramos no parece nada. Pero 3 miligramos cuando estás gastando 15 es una barbaridad. Pones en riesgo la posibilidad de tratamiento de las granjas. Quiero decir, imaginaos, por ejemplo, una granja de carne que tenga un brote de abortos, ¿eh? Una clamidia normal y corriente, bastante habitual, no es ninguna cosa extraña, y necesita hacer el tratamiento metafiláctico a todos los animales gestantes. Posiblemente lo que va a provocar es que supere los máximos. Entonces, simplemente por la necesidad de hacer el tratamiento. Y lo que es peor, si no hacemos el tratamiento, hay que tener en cuenta que la clamidia, aunque sea una zoonosis menor, es una zoonosis. Está claro. Por lo tanto, necesitamos tratar esos animales. Y si no los tratamos, estamos poniendo en riesgo los problemas a personas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Estamos en una situación en la que las reducciones de consumo del máximo de consumo de antibióticos por parte de las granjas se debería de cesar, quiero decir. Nosotros ya hemos marcado un nivel suficientemente bajo como para que encima se nos pidan reducciones, ¿vale? No podemos seguir reduciendo. Si no, lo que provocamos es riesgo, mucho riesgo. Está claro que siempre es muy complicado encontrar dónde está el límite exacto entre el uso coherente, que todos estamos de acuerdo en que hay que usarlo coherentemente, esta herramienta como son los antimicrobianos, y los propios efectos sobre la sanidad animal y sobre la salud pública, ¿no? Que como bien acabas de comentar tú, ¿no? ¿Qué más? Se nos acaba el tiempo, aunque podríamos estar hablando aquí, no sé, horas, creo yo. Y yo voy a terminar
con una doble pregunta, ¿no? Es decir, una para conocer tu opinión muy rápida, por favor, sobre un aspecto que creo que es muy importante, que es el tema del relevo generacional, algo que estamos viendo en lo que es el sector primario. Yo creo que es un problema posiblemente de los más importantes que tengamos. Me gustaría saber tu opinión, cómo lo ves. Y otra, si yo fuera capaz ahora mismo, que no lo soy, ya te aviso, de darte una varita mágica o algo y decirte, a ver, Chema, cambia una cosa sola o qué modificarías, qué harías en lo que es un poco todo el ámbito de trabajo tuyo del ovino y de los pequeños rumiantes, ¿cuál sería? Me gustaría que termináramos un poco en esa línea, ¿no? Con decir un poco tu opinión al respecto. Bueno, en cuanto al relevo generacional, pues hay varias cosas que tener en cuenta. El relevo generacional, por parte de las granjas, tienen un problema de relevo generacional y ese problema está muchas veces ligado a a la rentabilidad económica del mismo, ¿vale? Es decir, ningún padre quiso que se quedara su hijo a trabajar en una cosa que no ganaba dinero, ¿no? Eso por un lado. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta que hay otra segunda cuestión importante, que es el tema ya no de la rentabilidad, sino de la carga burocrática. Es decir, estamos provocando una situación en la que las cargas burocráticas que tienen las granjas y los requisitos que tienen las granjas solo pueden ser cumplidos por granjas de gran tamaño, que granjas de gran tamaño son otro tipo de granjas, granjas que no pertenecen a familias, granjas que pertenecen a empresas ganaderas que van a contratar mano de obra y que haya el relevo generacional. No es el mismo concepto, o sea, porque hay Sí, que es dar, es una empresa otro y tiene, contexto diferente. es otro concepto diferente, pero eso es lo que está llevando la Unión Europea, que choca radicalmente con su manera de hablar. Es decir, queremos fomentar la agricultura y ganadería familiar, pero los requisitos que les pongo a las granjas son que solamente pueden ser cumplidas por granjas de un tamaño suficientemente grande como para tener un asesor, para tener un veterinario específico para ellas, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que van a generar un problema. Y hay otra parte importante del relevo generacional, que es el veterinario. El veterinario, estamos en una situación muy, muy grave. O sea, yo soy una persona joven dentro del sector del ovino y de los veterinarios. Eso asusta. O sea, quiero decir, asusta. Eso ¿Eh? casi que sería, Chema, para dedicarle otra sección Sería de para dedicarle otra una sección charla por completa al respecto, completo. porque ¿Eh? los que estamos en las facultades vemos efectivamente la orientación un poquito de Sí. los futuros Vamos camino veterinarios y vamos de camino de ponernos en una situación similar al resto de Europa, con problemas correcto, para tener veterinarios a nivel de campo, como ha tenido correcto, Francia, como ha tenido Holanda, o como tiene Alemania, o como tienen cualquiera de ellos. correcto. Y por ser positivo, pues bueno, espero que las nuevas generaciones sean muchísimo mejores que nosotros, ¿vale? Pero Chema, bueno, en, ya en- pidiendo el deseo, en una línea, o en unas palabras, dime qué cambiaría. Muy ¿qué rápido. cambiaría? Cambiaría la, mm, digamos, la sensibilidad de los legisladores hacia la realidad de las explotaciones ganaderas. Y no es solo para ovino, para todas ellas, ¿vale? Tienen que estar más, digamos, cercanos a la realidad y más cercanos a la situación real que viven las granjas en toda la Unión Europea, no solamente en España. Y eso afecta a todos los legisladores nacionales y europeos, por supuesto. ¿Vale? Pero la Chema, pues sensibilidad. ahí lo has dicho y ahí queda. Y yo no me resta más que, de verdad, agradecerte muchísimo la disponibilidad para estar aquí este ratito conmigo, con Rumi News y poner eso, tu opinión y tus años de experiencia en referencia a temas pues, muy interesantes, ¿no? Como el futuro del sector o el ámbito sanitario, pues bueno, pues a disposición de todas las personas que tengan a bien escuchar este podcast. Muchísimas gracias, Chema, de verdad. A vosotros, hombre, Cristian, un placer como siempre. O sea, que esto ya sabes que hablar sería el menor de mis problemas. Así que esto es importante. Muy Venga, bien, muchísimas gracias. muy bien. Vale. Muchas gracias, Chema.